damos paso de inmediato y la bienvenida al arquitecto español José María Benito, que nos mostrará por qué los edificios prefabricados son sustentables, tienen una excelente calidad, mejores plazos y mayor resistencia al fuego. El arquitecto Benito ha trabajado durante 38 años con prefabricados de concreto industrializado, estructural para edificaciones e infraestructura. Es arquitecto de la Politécnica de Madrid y lleva 18 años en la compañía Preansa, aplicando técnicas de prefabricación en obras de diferentes países. Le damos una cordial bienvenida, arquitecto. Bueno, muy buenos días. Les pido antes que nada que mi voz no es la más aconsejada para una conferencia porque el frío de la noche de Bogotá no es una buena compañera, pero bueno, vamos a intentarlo de alguna manera. En mi exposición vamos a hablar un poco de las nuevas tendencias en edificios prefabricados. Ayer estuvimos oyendo en las diferentes conferencias de que había que mejorar el concreto a nivel de resistencias, pasando de 3.000 o 4.000 PSI a 6, 7, 8.000 de alguna manera. Hablamos de durabilidad, con una relación agua-cemento baja. Hablamos, digamos, de tiempos, hablamos de colores, hablamos de que la solución prefabricada puede ser una buena idea para las diferentes obras que vienen en Colombia. Bienvenido al mundo del prefabricado, porque todos esos requerimientos el prefabricado lo contempla. Voy a hablar en nombre del prefabricado, dado que toda mi vida la he desarrollado en él, y voy a defenderlo, porque muchas veces, por ignorancia, por fotos, por malas ideas de buena fe, hacen que el prefabricado no tenga buena imagen. Entonces, digamos, estos 40 minutos que tengo, voy a intentar convencerles de que es una muy buena solución. Un poco el índice, voy a hablar un poco de las normas, el fuego, el comportamiento extremo, un informe del PCI sobre el último terremoto muy fuerte en Sudamérica, que fue el del 2010 en Chile, quinto mayor del mundo conocido. Luego en 2011 apareció el de Japón, con grado 9, y por lo tanto el de Chile pasó a ser sexto. Plazos y montaje y toda una serie de proyectos que hemos realizado en estos últimos años para que vean que prácticamente el concreto casi tiene soluciones ilimitadas. El gran hándicap que tenemos el prefabricado es que la mayoría de las normas no lo contemplan. Las normas suelen ser siempre resultado de experiencias, de cierto grado de conservadurismo de los ingenieros, de los calculistas, de los ministerios, y hace que las tecnologías que van por encima de las normas tengamos muchas veces la dificultad de demostrar la viabilidad del cálculo con estos elementos. El concreto prefabricado, palabra que me gustaría ir cambiando porque prefabricado hay muchas soluciones. Pequeños elementos que pesan 10 kilos hasta elementos que pueden pesar 300 toneladas. Y por lo tanto la palabra prefabricado, que puede ser de cualquier cosa como ayer oíamos, pero la palabra prefabricado en concreto, yo soy más partidario de ir introduciendo poco a poco, que es un proceso industrial y estructural de concreto. Y cuando digo la palabra industrial es porque quiero resaltar las ventajas de un proceso industrial que todo lo tenemos asociados a un proceso de calidad, de homologación, de plazos y de costos asegurados. Y por eso, aunque voy a emplear muchas veces la palabra prefabricado, me gusta ir cambiando un poco el concepto por soluciones industrializadas. En el tema de las normas nos encontramos que, como he dicho antes, no hay normas de prefabricado. Cuando nosotros queremos proyectar o presentar soluciones estructurales con prefabricado, la norma normalmente no lo contempla. Y por lo tanto hay muchas personas que dudan de su capacidad o dudan de alguna manera de con qué norma, porque no somos metálicos y no somos concreto in situ. Entonces un concreto industrial estructural, ¿qué es? Es una estructura isostática, empotrada, biapoyada. Eso es complejo porque al no tener ninguna norma clara hay dudas. Aquí un poco quiero poner las tres normas que tenemos en Sudamérica, que es lo que más cercano,
países de la Alianza del Pacífico, fundamentalmente porque tienen en común el tema del sismo, de Chile, Perú y Colombia. En Chile nosotros, cuando llegamos hace casi 20 años, el prefabricado no era una opción. Por las dudas, no había un comportamiento claro. Después, afortunadamente, y lo pongo como ejemplo, después de unos años, conseguimos que hubiese la primera norma sísmica industrial del prefabricado, para que tuviese claramente el comportamiento que no es ni metálico ni hormigón in situ. Y es una excelente referencia por la cual uno ya puede calcular y comentar o discutir cómo se hacen las cosas. Normalmente, en cuanto a acciones sísmicas, está la norma NCH 2369, que el capítulo 9,2 hace referencia a edificios prefabricados. Por supuesto, a nivel de dimensionamiento, la base es el ACI 318, que prácticamente es muy universal en toda Sudamérica de alguna manera. La norma peruana, pues, es más o menos parecida a la colombiana, en el sentido de que no hay nada a nivel que hace referencia al prefabricado a nivel de cálculo estructural, y tiene unas deformaciones y siempre está basada en la ACI 318. La norma colombiana, bueno, casi todos ustedes lo conocen, no tengo que recordarla, pues también exactamente igual, no hay nada prefabricado. Y cuando hablamos de normas, a mí me gustaría hacer un poco referencia a lo que hay en estos momentos. Hay unas normas que son europeas, que se llaman los eurocódigos, y unas normas en toda América, que está basado en el ACI a nivel de cálculo o en el Aston a nivel de cálculo de puentes. Curiosamente hay diferencias, lo cual es una pena porque el concreto es concreto. Y curiosamente donde más incidencia hay es que las normativas europeas, los eurocódigos, favorecen el cortante del concreto. De tal manera que hace, digamos, que como admite una cierta correlación, la cuantía al cortante en los extremos de las vigas es menor. Y si hay menos kilos de acero o de hierro, vale más económico. Sin embargo, curiosamente, el ACI lo penaliza, casi lo ignora, lo cual creo que no es justo. También es cierto que pongo que el Eurocódigo, después de muchos años en Europa, se consiguió unificar criterios de normas en Europa, de tal manera que todo está igual para toda Europa. Propongo a las personas o a los ministerios o a las entidades que, aprovechando la Alianza del Pacífico, que es una alianza de economía, de mercados, personas, financieras, también deberíamos tener un intento de hacer unas normas comunes a este componente que se llama Alianza del Pacífico. Un tema también importante que se llama fuego. Todo el mundo ha visto grandes tragedias del fuego, pero claro, no todas las estructuras se comportan igual ante un fuego. Siempre nos lamentamos. Hemos visto muchos fuegos y normalmente con estructuras que suelen ser caídas. Pero claro, estamos en lo mismo. ¿Por qué no hay normas que protejan los edificios con las mismas reglas de juego? Pues una resistencia al fuego de 30, 60, 90, 120, 180 minutos, depende de la carga de combustible, para permitir que las personas o el patrimonio resista. Pero tenemos que tener claro, y ahí el concreto tiene una grandísima diferencia frente al metálico. El metálico, que tiene muchas virtudes, tiene algunos inconvenientes. Su resistencia al fuego es nula. Y por lo tanto, las normas de un país en desarrollo debería ir en proteger el edificio y las personas. Y si la estructura es metálica o de acero, debe ser protegida con pinturas ignífugas, con revestimientos. Y ahí entonces sí que el concreto tiene una ventaja muy grande frente al metálico. Por tanto, también es deseable que cuando un país está en desarrollo tengan normas claras de fuego y, por supuesto, las apliquen, porque no vale de nada si el tema no se aplica. También un tema que esto ha ocurrido en Chile en mayo de este año, en el cual el volcán Calbuco hizo una erupción que suele tener una erupción cada 45 o 50 años. Los volcanes, normalmente, de 4.000, 5.000 metros de altura, suelen tener un cono nevado. Y aquí vamos a ver un poco la incidencia de un cono, desde el volcán, cuando estalló toda su energía interior. Y en el cual aquí en estas dos fotos tenemos dos problemas. Uno, todo el barro que ocasionó al fundir el hielo del cono, con piedras, que arrasó donde podía. Y luego también toda la emisión de cenizas, que
echó a la atmósfera millones de toneladas. Y por tanto, en un radio de acción de 20 kilómetros, hubo cerca de entre 30, 40, 50, 100 centímetros de ceniza. Esta primera opción es que bodegas, en el cual eran unas bodegas para criar alevines de salmones en Chile, recibieron del orden de 10 a 15 veces más la carga de uso de diseño. Estas bodegas estaban calculadas para 50 kilos metro cuadrado de sobrecarga de uso. Y medio metro de ceniza pesa del orden de 500 kilos. Por lo tanto, tuvimos un laboratorio maravilloso y que hubo bodegas que no les pasó nada, las correas o las viguetas o las vigas flecharon y recuperaron. Algunas, evidentemente, que a lo mejor tuviesen 80 o 100 centímetros de polvo, lo que se rompió fue la cubierta. Pero sin embargo, las columnas o pilares o las vigas resistieron. Por lo tanto, una vez más, el concreto, digamos, tuvo un comportamiento extraordinario en un laboratorio escala 1:1 que se deformó y recuperó. En la otra es lo que hemos comentado, una riada con barro y con piedras. Esta bodega, que era otra cercana a la que hemos visto anteriormente, también de alevines de salmones, tenía una altura de entre 6 y 7 metros y fue arrasado por una luz de 5 metros de altura. Ahí se ve perfectamente la altura donde llegó, y esta es la altura de la persona y las piedras que había. El comportamiento fue muy bueno. Estos son valores que de alguna manera son intangibles. No sé, cuando se hace un comparativo entre soluciones no se valora. Pero luego, digamos, las compañías de seguros afortunadamente van haciendo que la prima seguros en función de la estructura es más cara o más barata en función si es concreto o es acero. Esta foto, que no es de edificación, evidentemente es de puentes, la pongo porque es muy interesante de cómo la realidad es muy parcial. Esto ocurrió en el terremoto de Chile del 2010, 27 de febrero, 3:40 de la madrugada del sábado. Afortunadamente fue de madrugada, porque si iba a ser de día hubiésemos muertos. Y tenemos muchas cosas muy curiosas para comentar. Ahí tenemos dos puentes, separados 5 metros. A un puente se cayó y el otro no le pasó nada. Curioso. Y en la parte inferior, que es del mismo puente o de un puente muy a continuación, camino al aeropuerto en Santiago, lo que falló en estos tipos de puentes en Chile fueron, digamos, las conexiones y los topes sísmicos, tanto los transversales, como vertical o longitudinal. Eso la culpa no lo tienen las vigas de concreto. Perdón. Se ve claramente que lo que falló fue un diseño quizás demasiado vanguardista, que fueron unos topes sísmicos metálicos. El sismo nos enseñó que los elementos no pueden ser duales, es decir, que tengan doble emisión. Porque si el primero falla, el segundo no existe y se caen. Aquí, aparte, que hay un comportamiento de que aquí la normativa no estaba tan evolucionada, fallaron los neoprenos, fallaron la longitud de apoyo y fallaron estos topes sísmicos. Pero lo impactante de esta foto es que el tablero, que tenía 30 metros de longitud, cae de 7 metros y la viga es exacta, se mantiene. Yo creo que aunque veamos una desgracia de un puente en el suelo, sin embargo, que la parcialidad de esta foto es que se han caído los puentes prefabricados en Chile, por tanto se cayeron 15 de 3.000, el comportamiento fue extraordinario. No olvidemos que este terremoto fue 8,8, como he dicho antes, y la norma era muy inferior. Entonces, cuando uno supera la norma, puede haber mucha patología. Afortunadamente aquí en Chile hubo poquísima patología. Pero bueno, esto es una típica foto en la cual digo de la parcialidad de la visión. Estos puentes salieron de madrugada en CNN, entonces todo el mundo vio estos maravillosos puentes caídos en el suelo y todo el mundo pensó que el prefabricado, que es lo que se ve, no funciona. No es correcto. El prefabricado en general funcionó maravillosamente bien, tanto en puentes como en edificación. A pesar de ello hubo patologías, por supuesto, y aprendimos muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que digo un poco el tema. Afortunadamente, yo soy parcial porque defiendo el prefabricado de concreto, pero el PCI, que también es de concreto, mandó un equipo a investigar un laboratorio a escala 1, porque siempre se hacen estudios, siempre se hacen pruebas, muestras a escala 1:1,
a escala 1:10, pero nunca uno ha tenido realmente la posibilidad de tener en el laboratorio a escala 1:1 un terremoto de 8,8. Y ahí sí que entonces podemos ver si el prefabricado estructural funciona o no funciona. Esto es un trabajo que hizo el PCI, muy largo, viendo puentes, edificación, pero quiero resaltar un poco el final en amarillo, en el cual el PCI americano reconocía que la industria del prefabricado en Chile fue para ellos una sorpresa muy agradable y que era inclusive más evolucionada que la normativa americana del prefabricado. Eso no lo digo yo, lo dicen los señores del PCI, que son una entidad bastante reconocida y de prestigio en América. El tema de los famosos plazos. Muchas veces cuando uno compara, la ecuación del plazo no se suele poner encima de la mesa. Y el plazo es dinero, porque el plazo, sean peajes en autopistas o sea venta de un centro comercial, es una recaudación anterior. Entonces aquí lo que comparo, un edificio, un centro comercial de 120.000 metros cuadrados, es la ventaja del orden de casi un cuarto de tiempo de mejora. Porque en el prefabricado estructural, mientras que se hacen las fundaciones y excavaciones, yo puedo hacerlo en fábrica, con todo un proceso de calidad. Y cuando tengo la cimentación, monto, ganando mucho tiempo. Pero alguien me puede decirme que si pone muchas personas, igual el tiempo, es cierto. Pero contra esa situación de poner muchos recursos y muchos controles y todo lo que queramos, se llama de que las soluciones in situ o metálicas normalmente van en horizontal por niveles, por plantas. Y sin embargo el prefabricado tiende que si el edificio es hasta 40 metros de altura, lo hacemos de un solo nivel, el pilar. Y por lo tanto, una vez que montado todo el pilar con todas las plantas, avanzamos en horizontal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con una solución prefabricada estructural, en concreto, damos mucho avance a la obra. Hablamos de instalaciones, hablamos de revestimientos, hablamos de cubierta, y hace que la obra entre en funcionamiento mucho más rápidamente que con unos procesos más convencionales, sea in situ o sea metálico. Con todo esto, es un poco el resumen por qué hay que proyectar en concreto industrializado. Bueno, pues porque es un proceso industrial que tiene altísimas calidades del concreto, estamos hablando entre 4.200 y 8.500. Por cierto, aquí también abro un paréntesis para pedir que nos comparen realmente. Cuando uno pone los coeficientes de seguridad, no limita con qué material trabaja. 1,5, 1,6, 1,7 las cargas. Pero, ¿por qué no podemos intentar que si los coeficientes de seguridad son para tener la seguridad, para la redundancia, de que ante un proceso constructivo con materiales convencionales puede haber errores que hagan que digamos que hay que reforzar todo, y eso es más caro, para tener la seguridad de un edificio? Pero si yo tengo unos elementos, como puede ser el concreto, que tenga una mayor, de alguna manera, resistencia y calidad, ¿por qué tengo que ser penalizado y me comparan con un concreto in situ de 3.000? Ahí deberíamos también intentar que los procesos de proyecto tengan que tener en cuenta con qué materiales se están haciendo. En Europa ya hay unos distintivos en el cual si uno es capaz de homologar y certificar el concreto en planta, el coeficiente de seguridad baja un 15%. Y eso al final es economía. Proceso industrial. Es asumido de que, como he dicho antes, hay una calidad, una homologación de los productos geométricos, recubrimientos, y por lo tanto, digamos, es mucho mejor y tenemos la seguridad de qué tipo de productos podemos mandar a una obra. La durabilidad, ayer se habla de ella. La durabilidad del concreto hay que ir pensando a 100 años. Y prácticamente en los laboratorios con ciclos rápidos, digamos, se van consiguiendo este tipo de concretos de más de 100 años. Porque las inversiones privadas o públicas tienen que amortizarse en el tiempo. Ayer comentamos un poco la petición
de los concretos o asfalto en las carreteras. Hay que de alguna manera cuantificar que el asfalto a lo mejor puede ser más económico inicialmente que un pavimento concreto. Puede ser, no soy un experto. Pero si asumamos el mantenimiento y la durabilidad, sí que seguro que en la larga es más caro el asfalto que el concreto. Pues aquí es exactamente igual. Como hemos comentado, resistencia al fuego. Por favor, hay que intentar que las normas del fuego, digamos, tengan el comportamiento para garantizar a las personas y a los edificios. Y, por lo tanto, el concreto es mucho mejor que el acero. No contamina, es reciclable. Los elementos van en obra, se montan y ya está. Y, por lo tanto, yo creo que eso es una gran ventaja frente a soluciones in situ, en el cual hay siempre una trama que hacer con los residuos de madera, de concreto in situ, de alguna manera. No tiene mantenimiento. El hormigón prácticamente es inalterable, no se oxida y, por lo tanto, eso también es otro comportamiento que en una estructura in situ o metálica o de acero hay que tener una conservación. Y eso a la larga también sigue siendo costos adicionales con el prefabricado de concreto no existe. Al utilizar mejores concretos podemos disminuir las secciones de los elementos. Y, por lo tanto, si disminuimos las secciones, disminuye el peso. Y automáticamente eso me permite que la logística y el montaje o las cargas que a través de los pilares llegan a las cimentaciones o fundaciones correspondientes son menores. Otra ventaja adicional que casi nunca se toma en cuenta. Y, por último, este proceso tiene una mejor sustentabilidad frente a otros procesos constructivos. Hemos visto que es más rápido, hemos visto que no hay residuos, tiene una huella de carbono o una emisión de CO2 del orden de 0,10 toneladas de CO2 por metro cúbico, es de las más bajas de construcción, normalmente. Así que, digamos, el concepto nuevo de la sustentabilidad de los elementos resulta que el prefabricado lo tiene. Y ahora vamos a hacer un poco lo que se puede hacer, porque siempre hablamos del prefabricado como cálculo, como normas o como exposición. Como he dicho aquí que vengo a representar al mundo del prefabricado, vamos a ver en estas 3 hitos lo que se puede hacer en prefabricado en edificación. Y prácticamente yo diría que es casi ilimitado. Aquí tenemos una viga de 50 metros. Aquí en Colombia la mayoría de las bodegas son metálicas, con cerchas cada 5 metros. Bien, está bien. Pero con el concreto industrializado estructural se puede llegar a hacer bodegas o multiusos hasta de 50 metros. Es una flexibilidad impresionante. También, evidentemente, hay que tener equipos que permitan que esta viga de 50 metros pueda acceder a las obras, que no siempre están en las mismas condiciones, ni las mejores. Por tanto, a partir de una tractómula en la parte inicial, en la parte trasera también lleva unos ejes que tienen traslación y prácticamente uno puede mover vigas tan grandes como 50 metros, prácticamente en curvas a 90 grados, bastante fácilmente. Esta es otra opción de un edificio multiusos, pues para ferias, para conciertos, polideportivos, en el cual tenemos de alguna manera. Y la ventaja de estructuras es que son, repito, aparte de todo lo que hemos dicho anteriormente, me permiten un comportamiento como obra pública de muy largos plazos. También nos adaptamos prácticamente a cualquier orografía. En este caso es una zona industrial con una gran pendiente y lo que hicimos en estas bodegas fue entrar por abajo una losa y entrar por arriba. Y nos adaptamos muy bien porque si no la otra opción sería hacer un desmonte muy importante de tierras con lo cual encareceríamos la obra. Estos son, un edificio industrial, son unos cines, en el cual esto es una empresa belga que hizo 25 salas de cine, seguramente en China habrá uno que ponga 50 salas, seguramente, pero eso no importa. Entonces aquí hicimos 12 salas, aquí están todas las cámaras de proyección, aquí debajo hay un parqueadero y aquí esta última 25 es una sala para 1.500 personas que era bastante grande, ¿no? La ventaja de esta foto aérea es que a base de paneles rectos se puede conseguir una poligonal que parece casi curva. Esta parte inclinada, estas losas, son la parte inclinada en la cual luego se colocan los asientos del cine. Esto es que
el arquitecto quería hacer un edificio en el cual la textura fuese piedra auténtica. Y por lo tanto, lo que hicimos fue simplemente poner una capa de arena, poner las piedras, concreto, la malla, y cuando sacabas, digamos, salía ya en la realidad de la piedra. Esto es un poco un centro comercial que era el que hemos comentado anteriormente, de tal manera que aparte de la rapidez en tiempo, también se va la opción de cómo se va montando horizontalmente, dando trabajo a todas las diferentes áreas del resto de la obra. Este es el centro comercial ya terminado. Estamos observando que en el concreto siempre critican que es gris y que es muy rígido. Esa es la típica expresión que el concreto... Nosotros lo que estamos haciendo es personalizar las obras de concreto según las necesidades del cliente. Y lo conseguimos a base de texturizaciones de goma y permite que el arquitecto del cliente o del mandante haga su fachada. Si es en gris, para pintar, como en este caso, o también, ya hemos visto, que vamos a ver ahora, hormigón en color. Estos son otros elementos, otros revestimientos de la misma obra, en el cual, bueno, pues se hacen distintas texturizaciones para conseguir esos rehundidos y hacer un juego que no sea un panel de concreto gris que parece más bien un búnker. Estos son otro tipo de realizaciones en el cual, como verán, siempre el arquitecto puede tener cualquier forma, cualquier color y cualquier rehundido para hacer personalizadamente su centro comercial. Este es otro centro en el cual se quiso jugar con unos paneles con cemento concreto blanco y unos rundidos con letra, y en la parte inferior con una mini onda se consiguió. Cuando hablamos ahora de colores, normalmente nosotros no nos gustan los pigmentos, porque los pigmentos con el tiempo se decoloran y quedan elementos muy feos. Nosotros hablamos siempre mejor de tonalidad, que a base de cemento blanco, cemento gris, con arenas y mármoles de color, conseguimos tonalidades. Y eso sí que es eterno, porque al no haber pigmentación no se difumina en el tiempo y por lo tanto de alguna manera damos tonalidad. O sea, no nos gusta hablar de color, nos gusta hablar de tonalidad. Situación compleja con los arquitectos porque, claro, él quiere un RAL no sé cuánto, de color no sé cuánto. Y eso en concreto es complicado. Ni siquiera el concreto es gris uniforme, porque depende de la piedra, de la caliza, del tiempo. Vamos a conseguirlo, digamos, en color. Esta es la misma foto en la cual se ve un poco el color con tonalidad. Insisto, tonalidad, y que hay que asumir que no es una pintura uniforme. Pero bueno, intentamos adaptarnos al gusto del cliente. Estos son más edificios, siempre mezclando colores, blanco, negro. Otro tema también de edificios pueden ser los que permiten una industrialización de las piezas, de los elementos. Una cárcel, un centro penitenciario, es la típica proyecto en el cual uno puede industrializar, en este caso, las celdas. Y en este caso, menos el preso, iba todo. Iba la cama, iba la mesa, el armario, los aseos. Y se hizo en un plazo impresionante. Mientras que se hacía la obra, la parte inferior del movimiento de tierras, se van haciendo los moldes y de alguna manera estos son un típico ejemplo de que proyectos grandes se pueden industrializar ganando mucho tiempo, plazo y costos. Aquí empezamos ya a viviendas. Normalmente la vivienda, que luego habrá una mesa de viviendas sociales, el prefabricado es un gran reto, porque en la ecuación plazo, calidad y costo, las dos primeras son muy fáciles de conseguir con elementos prefabricados. El costo es más complicado, porque hay una ecuación de una obra in situ con mucha mano de obra barata que contra sistemas industrializados es más caro. Pues implica a muchos urbanistas, muchos arquitectos, cómo son las formas, horizontal o vertical. Pero eso ya será para otra historia. Aquí en este edificio lo que hacemos es, su estructura es in situ, hacemos los paneles de concreto. Normalmente suelen ser con cemento blanco
Y las terminaciones son un poco en función de lo que quiera el arquitecto. Puede ser lavado, puede ser chorreado, puede ser al ácido, o sea que hay esas diferentes terminaciones. Este es otro edificio en el cual en su proceso inicial solo estructura, se colocan los paneles y fíjese la diferencia cuando se termina con una fábrica de ladrillo, la diferencia. Esto es otro edificio en el cual el arquitecto quería textura imitando a caña o a juncos. Eso se consigue a base de hacer una matriz, se coloca goma líquida para formarnos el molde en el cual cuando vaciamos o vertemos el concreto, sale esa textura, como si fuese juncos o fuesen cañas, de alguna manera. Este es otro edificio, de alguna manera, lo mismo. Estos son edificios totalmente prefabricados industriales que se pueden ser en viviendas, en casas, en hoteles, en el cual, como ven, a base de unos paneles en toda la periferia, de unos 12 metros de altura, y unos paneles en horizontal, cada 2 habitaciones, o sea, esto eran como 5 o 6 metros aproximadamente, con una losa, que hacía que aquí después, con un tabique, se hiciesen 2 habitaciones. Los plazos de esto, digamos, claro, pues gana prácticamente la mitad de tiempo respecto a otras soluciones convencionales. Estos son más hoteles de otras cadenas en el cual pues, han hecho con la misma solución. Esto es un hotel, el Hilton en Barcelona, en el cual quería un poco ver la dimensión del panel, que este panel tenía 3 metros de ancho por 8 metros de largo, dentro del contexto de esta altura, que eran casi 100 metros de altura. Este es otro edificio de oficinas. Esto tiene una peculiaridad muy interesante, que a pesar que era un cerramiento de concreto blanco, nos encontramos que hubo una descoordinación con la constructora y la empresa metálica no coordinó con nosotros e hizo su dura y se marchó. Y nos encontramos un verdadero esqueleto, como aquí hace, y en el cual nosotros teníamos que montar todos estos prefabricados. Perdón. Así es como quedó finalmente. O sea, tuvimos que emplear casi un sistema egipcio de poleas y de deslizamientos para intentar colocar los paneles que aquí se ven en la parte inferior, que era muy complicado de alguna manera de montarlo, pero bueno, el prefabricado tiene que asumir esos retos. Queremos quitar la imagen de que seamos rígidos, pesados y que no tenemos capacidad de adaptación. Esto es el World 13 de Sevilla, en el cual también los arquitectos nos mandaron un boceto inicial de planos con piezas muy pequeñitas, pero eso era muy lento y caro. Entonces lo que hicimos fue cerrar con ellos paneles de mucha mayor dimensión y los pilares y cruces con mucha mayor dimensión. Estos pilares, ven que prácticamente tiene aquí unas líneas. Esta cruz era como inicialmente se pensó. Eso era eterno para montar. Y nosotros preferimos hacerlo de 2 piezas, prácticamente todo el edificio. Así es como quedó. Esto es un poco lo que, para terminación, esta exposición de revestimientos, que se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Color, tonalidad, como hemos dicho, texturización. Esto es una imitación a hojas, por ejemplo, de otoño. Esto es, no imitando, esto es ladrillo, plaquetas de ladrillo de 7-8 milímetros que van en la parte inferior cuando vaciamos el concreto. Esto que se ve aquí, luego lo explicaré, porque eso fue todo un reto de para qué se consiguió esa tonalidad en el hormigón. Bueno, ahora yo quiero aquí un poco enseñar, para terminar, lo que se puede hacer cuando uno tiene imaginación y dinero, por supuesto, porque las cosas del diseño cuestan dinero, cuestan. Yo siempre digo que todos los carros tienen 4 ruedas, pero creo que hay gamas de precio, ¿no? Pues esto es igual. Esto son unas fotos que ahora iré explicando un poquitín el porqué de las cosas. Esto es un acuario, en el cual este acuario representaba los 5 ríos del mundo, de Australia, de África, de América, de Asia y de Europa, ¿no? Los paneles, aquí estamos hablando que estos paneles tenían 16 metros de altura por 3 metros. Eran unos paneles pesados. Y lo que se consiguió este efecto fue esta maravilla. El proyecto quería una cascada
desde el techo, que cayesen. Eso nos implicó concretos que tuviesen una altísima calidad, casi fueran impermeables. Los recubrimientos fueron evidentemente duplicados, pero creo que se consiguió un efecto muy agradable y que de momento, después de 10 años, ahí está. Estos son, bueno, pues cómo quedó, y creo que realmente el resultado fue para mí muy agradable. Este es un centro de convenciones en Santiago de Chile, que resistió muy bien el terremoto, y en el cual el reto fue que quería en la parte inferior 54 metros. Y nosotros lo máximo que podíamos acceder por transporte eran 50 metros. Así que se nos ocurrió que si quiere 54 metros en la base y nosotros no tenemos 50 en la cubierta, hagamos pilares inclinados. Y de esa manera podíamos conseguir el efecto que querían. Aquí, esta viga tenía 50 metros, que se ve aquí. Y lo que hicimos fue poner unos pilares triangulares que con estos tensores conseguíamos en la base 54 metros. O sea, por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es tener la ilusión en los proyectos, escuchar al mercado, por supuesto, ver lo que quiere. Normalmente nunca decir que no, pero luego, claro, ese no significa precio. Pero bueno, quedó un bastante agradable edificio. Esto ya es la quinta esencia del prefabricado, en el sentido de que esto es una casa de un arquitecto muy famoso de España, en el cual quería hacer su casa con 5 vigas, de las cuales eran 3 con este tipo de doble T, OI, y 2 con BUs, una para abajo y otra para arriba. Y hizo su casa así, con concreto y con vidrio cristal. Yo, aunque soy un amante del prefabricado, no lo me lo haría, pero bueno, pero esto, contra gustos. Y si pagan, por mí, encantado. Estos son diferentes, estas piezas que se ven aquí, tienen 2,50, como si fuese la altura de techo a techo, de suelo a suelo, ¿no? Pero bueno, así es como quedaron el tipo de esto. Aquí hay una curiosidad que él siempre me comentaba, que al colocar las piezas, fíjese que aquí hay un voladizo, aquí hay otro voladizo atrás. Bueno, todo esto es una viga, y aquí hay una piedra de granito. Entonces esto se postensó para darle. Él decía, y lo digo con respeto, que eso era el punto G de esta casa, de alguna manera. Era el que daba el equilibrio a la casa, de alguna manera. Este es el famoso. Bueno, aquí vamos a ver ahora un poquitín diseño de torres aéreas, en el cual los ingenieros arquitectos quieren hacer su obra. Normalmente los aeropuertos suelen ser lo primero que uno ve cuando viaja. Entonces, en este caso, pues hicimos esta torre en Málaga. Además, aquí en el auditorio está presente quién lo fabricó. Por tanto, puede exponer lo que sufrió de alguna manera en esta obra. Entonces, eran elementos, eran piezas que luego, bueno, pues se postensaban a medida que iba subiendo el perfil, y aquí arriba se colocaba la sala físicamente de donde están los controladores aéreos. Esta es la que aparece en Madrid, en el aeropuerto de Madrid. Cuando ustedes un día llegan a Madrid, esta torre está en el medio de los dos edificios, entre la 4 y la 4S, y lo mismo, fueron una serie de bloques de concreto que se fueron por piezas y se fueron postensando. Recientemente hemos hecho, para mí, la última maravilla en concreto, que es la Torre de Barcelona, en el cual, si lo anterior era complicado, esto ya era no se sabe qué, en el cual el arquitecto quería una helicoidal girada, con piezas de concreto blanco, arrastradas a la columna central de los ascensores hasta arriba, y fue realmente un reto de resistencia de concreto, de moldes y de montaje. Aquí fíjense cómo se consigue la helicoidal de estas piezas. Y todo esto se iban luego postensadas. Este es el montaje con una grúa de 500 toneladas de toda la torre, de la base, la torre y la coronación de donde están los controladores. Así es como quedó. Esto, si alguna vez van ustedes a Barcelona, lo verán perfectamente. Esto, igual, era un centro de investigación, de innovación, desarrollo e investigación, y querían algo diferente.
Bueno, dijimos de acuerdo. Y entonces, bueno, la parte de arriba no tiene mucha importancia, es clásica, pero realmente donde fue complicado fue la parte inferior y además con cemento y concreto blanco, que todos sabemos que tiene una resistencia es un poco inferior al concreto gris y por lo tanto fue complicado a efecto de cálculo. Estos son, fíjense, los pilares de cómo tiene esta forma, estos son los moldes y cómo se fueron montando y postensando. Una fase del montaje. Esto es lo que comentábamos antes. Esto es una almazara de aceite de oliva donde se prensa. Almazara es una palabra árabe. Y como comentábamos antes, el arquitecto, como era una almazara donde se prensaba el aceite de oliva, quería dejar caer de la parte superior de arriba aceite. Pero como eso era muy caro y sucio, nos planteó que por qué no hacíamos un panel de concreto con una tonalidad que imitase, que cuando pasase agua por encima fuese casi aceite. Bueno, casi lo conseguimos, porque había que poner en el concreto, había que poner verde, marrón, rojo, para conseguir un efecto que de lejos, claro, de lejos, pareciese aceite de oliva cuando el fondo era agua. Estos son unos pilares helicoidales, trapezoidales, de una universidad, porque también quería este concepto un poco complejo a nivel de fabricación. Esta es una pasarela peatonal que para mí yo creo que es el límite del concreto. Esta pasarela tiene 60 metros de luz, de apoyo a apoyo. Y está formado solo por 4 piezas, 2 horizontales y 2 curvas. 30, 30, 30, 30. Se colocó un pórtico central metálico para apoyar esta primera losa, esta curva, se puso los tensores y se postensó. Esta losa tiene solo 40 centímetros en 60 metros. O sea que es todo, se hizo con un concreto del orden de, creo que fueron 10.000 o 11.000 PSI, pero realmente quedó muy agradable la posibilidad de hacer concretos este tipo de proyectos. Esta es otra pasarela peatonal en el cual, como teníamos un problema de altura, pues entonces las vigas iban por encima. Bueno, esto ya termino la exposición y me gustaría un poco exponer aquí, si creo que se reproduce, un reto. Esto fue con un arquitecto de la casa, de Meroscopio, que ese también, pues hay que agradecerle que nos permite innovar y sufrir mucho. Esto era un edificio que era un antiguo matadero en Madrid de 1850 y por lo tanto no se podía eliminar nada de la fachada perimetral. Y eran 2 edificios paralelos, separados 5 metros. Y él quería colocar unas vigas en forma de U para poner como pasarelas o como estanterías de la biblioteca. Pero claro, no se podían. Vimos poner pequeños trozos y postensar, complejo. Así que se ocurrió meterlas por las ventanas. Tuvimos la gran suerte de que las 4 ventanas estaban en línea recta. O sea que realmente hace 150 o 165 años construían bien. Y teníamos solo 2 centímetros de holgura. Las vigas tenían 3 metros de ancho. Esto es como entraban las vigas por las ventanas. Ahora voy a poner 2 vídeos y ya termino la exposición. Un vídeo de cómo es la parte exterior, de cómo introducíamos las vigas por las ventanas. Y en otro vídeo se ve cómo, desde dentro, cómo pasan las vigas a un edificio y luego al otro edificio. Todo esto fue con unos rieles y unos vagones que hicieron que la obra final fuese satisfactoriamente. ¿Esto cómo pulso aquí? El vídeo. No. No.
vamos a ver otros 20 segundos, ya termino, por interior. Falta el último. Esta primera viga se ve cómo entra en primera bodega y luego pasa a la siguiente. Bueno, con esto terminamos mi exposición y espero que, con que haya convencido a uno de ustedes que el prefabricado funciona para sus proyectos, me daría por satisfecho. Muchas gracias.